¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Nieto Cruz, estudiante de la materia de Estadística y Diseño de Experimentos. A continuación les voy a presentar la actividad de recuperación. Espero que cumpla con los requisitos. Muchas gracias. Unidad 1. Conceptos básicos de estadística. Estadística es una ciencia aplicada a cualquier rama del saber humano, y se encarga de los métodos y procedimientos para recopilar, ordenar, clasificar y representar una información llamada muestra con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. Otra definición que podemos mencionar es ciencia inductiva, que permite inferir características cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante los datos contenidos en un subconjunto del mismo. División de la estadística. Estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de recopilar, ordenar, clasificar y presentar una información llamada muestra. Los resultados de un análisis no pretenden ir más allá del conjunto de datos. Estadística inferencial es la parte de la estadística que se encarga de inferir, estimar o predecir el comportamiento de la población a partir de una muestra, considerando un margen de error o incertidumbre que es cuantificado por la teoría de probabilidades. Población es un conjunto de observaciones que tienen una característica en común, la cual se desea estudiar. La población representa la totalidad de elementos de un determinado estudio. La población puede ser finita cuando se conoce la totalidad de los elementos y se representa por n mayúscula, o infinita cuando no se puede determinar la cantidad de elementos que conforman la población. Una población estadística es entonces un conjunto de observaciones medidas o descritas para cada una de sus unidades elementales. Una población, si es infinita, no se puede estudiar en forma completa. Si es finita, es muy engorroso, ya que involucra pérdida de tiempo, dinero, etc. Por esa razón nos basaremos en la muestra. Muestra es un subconjunto de la población. La muestra debe ser representativa o no sesgada, sin manipulación ni adulteración de la población respectiva. Si la muestra es representativa de la población, inferencias y conclusiones hechas en la muestra pueden ser extendidas a la población completa. Existen diversos métodos para tomar la muestra o muestreo, como por ejemplo, un muestreo puede ser sistemático, estratificado, por conglomerado, aleatorio, etc. El muestreo que más se aplica en ingeniería es el muestreo aleatorio, llamado también probabilístico. Un muestreo es aleatorio cuando cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado en la muestra. La muestra se representa por la letra minúscula n. Tamaño de la muestra, un número total de observaciones de la muestra. Y ahí vemos unos ejemplos, un ejemplo de una población, y vemos cómo la muestra es algo representativo seleccionado de la población. Parámetro. En cualquier característica de la población que sea medible, por eso representa a la población. Este valor, para ser calculado, requiere de la información de toda la población, lo cual muchas veces es difícil. Por eso generalmente los parámetros son estimados a partir de valores calculados en la muestra. Ese procedimiento se desarrolla en inferencia estadística. Un ejemplo es la media poblacional o la varianza poblacional. Dato es la recopilación, registro o anotación de una característica o un valor en particular que toma la variable en estudio. Variable es la característica que presentan las unidades o datos que componen una población y es lo que se desea estudiar. Se representa en forma de simbólica mediante símbolos o letras. Según los datos recopilados, las variables se clasifican en cualitativas, cuantitativas, y vemos ahí un pequeño esquema y en las subdivisiones. Variable cualitativa representa datos que indican cualidades, atributos, características, propiedades, etc. Es llamada también variable categórica. No toman valores numéricos, si los toma representan códigos. Con esa variable no se pueden realizar operaciones aritméticas. La variable cualitativa, siendo no medible, puede presentar cierto orden cuando se desea clasificar en una tabla de frecuencias. Por lo tanto, la variable cualitativa puede ser variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Variable cuantitativa
Representa datos numéricos, son medibles. Con estas variables se pueden hacer operaciones aritméticas. La variable cuantitativa puede ser variable cuantitativa discreta, representa a datos numéricos que surgen de un proceso de conteo. Estos no se fraccionan, asumen valores enteros. Ejemplos: números de microscopios por laboratorio, número de alumnos por aula, número de bacterias de una muestra de agua. Variable cuantitativa continua, representa a datos numéricos que surgen de un proceso de mediación, ya que pueden tomar valores sobre un intervalo o una colección de intervalos. La variable continua es la que más se emplea en ingeniería, dado que la mayoría de datos que se usan obtiene de mediciones. Además, se debe indicar la unidad de medida. Ejemplos: el tiempo en años, el volumen en centímetros cúbicos, la temperatura en grados centígrados, la longitud en metros, etc. Unidad 2. Estadística descriptiva. Ya vemos la serie de temas que vamos a ver: recolección de datos, organización y presentación de datos, tabla de frecuencia para datos, media de central y media de dispersión. Recolección de datos, fuentes de datos, investigación en registros administrativos, INEC, Banco Central, cámaras de producción, universidades, etc., para obtener índices de empleo, índices de precios, datos de salud, datos de eficiencia, etc. Obtención de datos mediante encuestas de investigación, estudios de mercado, estudios de preferencia electoral, etc. Realización de experimentos estadísticos. Criterios para diseñar una encuesta de investigación. Definir el objetivo de estudio, definir la población de interés, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar el tipo de muestreo, elegir temas generales, elaborar el formulario para la encuesta, preguntas cortas, claras y de opciones, realizar pruebas, realizar la encuesta. Organización y presentación de datos. Luego de recopilar los datos, tienen que ser revisados, corregidos, ordenados y clasificados para una correcta presentación. La presentación puede ser mediante tablas de frecuencias y o gráficos. La tabla de frecuencias tiene como objetivo resumir los datos sin perder ninguno de ellos. Indica la distribución de las frecuencias de los valores de la variable dentro de varias clases. El término de distribución de frecuencias se abrevia normalmente como distribución. Por ejemplo, se dice distribución de empleados de una empresa por niveles de ingreso, distribución de las mediciones del volumen, centímetros cúbicos, etc. Tabla de frecuencia para datos. Es un dispositivo para agrupación de datos y facilitar su interpretación. En el laboratorio, un ejemplo. En el laboratorio de textiles de la FIQETU se desea clasificar 50 retazos de tela según su tipo, para luego realizarle una investigación sobre calidad de ellas. Los tipos de tela que corresponden a los 50 retazos analizados se presentan en el siguiente cuadro, y ahí vemos una tabla de frecuencias. Ahí viene el tipo de tela, número de retazos y el porcentaje. Existen diversos gráficos que se pueden presentar cuando la obra es cualitativa. Algunos de ellos son diagrama de barras, diagrama de Pareto, pictogramas, gráficos por sectores circulares, etc. Los más comunes son el diagrama de barras y por sectores circulares. El diagrama de barras se utiliza para representar los caracteres cualitativos, también cuantitativos discretos, en el eje horizontal o eje de las abscisas. Se representan los datos de la variable analizada. En el eje vertical o de ordenadas se representan las frecuencias de cada dato. Diagrama por sectores circulares. Se utiliza cuando queremos representar frecuencias de variable cualitativa. Los datos se representan en un círculo. Cada sector indica la parte proporcional a la frecuencia y por tanto un valor de la variable. El ángulo de cada sector circular es proporcional a la frecuencia de cada dato. Estos gráficos y otros pueden ser realizados por cualquier software estadístico. Del ejemplo anterior se presentan estos gráficos usados del Excel. Y vemos aquí un diagrama de barras, un ejemplo, un diagrama por sectores circulares, histograma de frecuencias. Para realizar un histograma se marca una serie de intervalos sobre un eje horizontal y sobre cada intervalo se coloca el rectángulo de altura proporcional al número de observaciones, frecuencia absoluta, que caen dentro de dicho intervalo. De esta manera el histograma de frecuencias resulta muy útil para representar gráficamente la distribución de frecuencias. También se puede usar la frecuencia relativa en lugar de la frecuencia absoluta y el histograma es proporcional al anterior. Y ahí vemos un ejemplo. El histograma permite dar una primera mirada al tipo de distribución de los datos. Si las alturas de las barras son similares, se dice que tiene distribución tipo uniforme.
Si las alturas son mayores a la zona central, se dice que tiene forma tipo campana y puede ser simétrica o asimétrica, con sesgo hacia el lado positivo o el lado negativo. Si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos datos se puedan... Si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos datos se pueden atribuir a errores de medición y se los puede descartar, pues no pertenecen al grupo que se desea caracterizar. Polígono de frecuencias es una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. Se obtiene uniendo mediante segmentos de recta los puntos, marca de clase y frecuencia. Para cerrar el polígono se puede agregar un punto a cada lado de la frecuencia 0, y a continuación vemos una gráfica. Un ejemplo. Ojiva. Este gráfico se usa para representar la frecuencia acumulada, absoluta o relativa. Se lo obtiene uniendo segmentos de recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando los valores de la frecuencia acumulada. Y a continuación tenemos un ejemplo en ojiva. Media de tendencia central. Llamados de tendencia central porque tienden a ubicar el centro de las observaciones. Además, el valor central es el más representativo de un conjunto de datos. Por eso, cuando se realizan mediciones o se recopilan datos, es necesario calcular una medida de tendencia central para que represente a este conjunto de datos. Estas medidas se expresan en las mismas unidades de medición que los datos. Esto es, si la observación es en gramos, el valor de tendencia central también resulta en gramos. Algunas medidas de tendencia central son media aritmética, media mediana, moda, media geométrica, media armónica, etc. Y las que más se usan son la media aritmética, mediana y moda. Son las que se representan a continuación. Media o media muestral. Si x, x1, x2, xln es una muestra de n datos, entonces la media muestral es el promedio aritmético simple de los datos. Tenemos ahí la definición de media de la muestra, la fórmula x más x2 más xn, etcétera, entre n, esa es la media muestral. Un ejemplo, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, entonces sacamos la media. Todos esos datos entre 8, que son el número de observaciones, es igual a 6.75. La media muestral es una medida de uso común. En el cálculo intervienen todos los datos. Sin embargo, algunos datos pueden hacer cambiar significativamente el valor de la media muestral. Y tenemos ahí un ejemplo. Un solo dato cambió significativamente el valor de la media con respecto al ejemplo anterior. Para evitar esta distorsión, una estrategia consiste en descartar algún porcentaje de los datos más grandes y más pequeños antes de calcular la media menstrual. Este porcentaje puede ser, por ejemplo, 5% o 10%. Cuando se usa este criterio, la media se denomina media cortada. Moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia en una muestra. Puede ser que no exista la moda y también es posible que exista más de una moda. Definición de moda muestral. Moda muestral, MO, es el valor que más veces se repite. Por ejemplo, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, entonces la moda es 11 porque es el número que más se repitió. Es el valor mediana, es el valor ubicado en el centro de los datos ordenados, sean x1, x2 y xln, una muestra de tamaño n, los elementos de la muestra ordenados en forma creciente. Definición de media muestral. Tenemos ahí una formulita. Ejemplo, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, los datos ordenados son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 11. Entonces tenemos como mediana 6.5. Las medidas de tendencia central no son suficientes para describir una manera completa el comportamiento de los datos de una muestra. Se necesitan otras medidas. Medidas de dispersión. Son números que proveen información adicional acerca del comportamiento de los datos, describiendo numéricamente su dispersión. Rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de los datos de la muestra. Definición de rango. Aquí tenemos rango es igual a x por n menos x a la 1. X1, perdón. Rango, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, entonces el rango es R igual a 11 menos 2 igual a 9. Varianza muestral
Esta medida cuantifica las distancias de los datos con respecto al valor de la media muestral. Definición de varianza muestral. Ahí tenemos la fórmula para calcular la varianza y la forma alternativa para calcular la varianza. El motivo que el denominador se escriba n-1 en lugar de n, que parece natural, se justificará formalmente en el estudio de la estadística inferencial. Ambas fórmulas son equivalentes, se puede demostrar mediante el desarrollo de las sumatorias. Si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, se ha calculado que la media de la varianza es igual a 6.75. Entonces la varianza es, y tenemos ahí la fórmula, 2 menos 6.75 al cuadrado más 6 menos 6.75 al cuadrado más hasta 5 menos 6.75 al cuadrado entre 7 es igual a 10.2143. Desviación estándar muestral es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación estándar muestral o desviación típica está expresada en las mismas unidades de medida que los datos de la muestra. Y ahí tenemos la definición de la desviación estándar muestral y vemos la fórmula que comentamos en la definición. Y tenemos un ejemplo: calcula la desviación estándar para el ejemplo anterior. Si la varianza es s al cuadrado es igual a 10.2143, entonces la desviación estándar es 3.196. Unidad 3. Probabilidad. Los temas que veremos son enfoque clásico y empírico, definiciones básicas de experimento, espacio muestral y evento o suceso, técnicas de conteo, axiomas de probabilidad, teoría de conjuntos, teoría de Bayes y probabilidad condicional. Probabilidad. Podemos definir probabilidad como la teoría relacionada con posibles resultados de experimentos, es decir, la cuantificación de una incertidumbre basada en la experimentación. Para poder cuantificar numéricamente el valor de la probabilidad de un evento, se deberá enumerar cada resultado posible del evento dado y establecer las frecuencias relativas de estos resultados. Enfoque clásico. Para asignar probabilidad a los eventos definidos en un espacio muestral finito, donde todos los eventos elementales son iguales o igualmente probables, la probabilidad de cualquier evento A se define a probabilidad de A es igual al número de casos favorables a A entre el número de casos posibles. Y tenemos ahí la fórmula. Probabilidad de A es igual a n, que multiplica a A, entre n, que multiplica a omega. Esta norma de asignación se atribuye a Laplace. El punto más importante de la definición clásica de probabilidad es la suposición de una situación ideal en la que se conoce el número total de resultados posibles de un experimento. A través de un razonamiento deductivo se llega a la frecuencia relativa esperada en cada resultado. Así, la probabilidad de un evento se interpreta como la frecuencia relativa teórica con que se presentará el evento. Enfoque empírico. Este enfoque permite determinar la probabilidad con base en la proporción de veces que ocurre un resultado favorable en cierto número de experimentos. Aunque es fácil asignar frecuencias relativas esperadas a cada uno de los resultados posibles en un juego de azar, no es igualmente fácil hacerlo en la mayoría de los experimentos de la vida real. En casos reales, la frecuencia relativa esperada se asigna con base en resultados de experimentos empíricos. Así podemos no conocer la proporción exacta de alimentos contaminados en una feria, pero podemos estudiar una muestra al azar tomada entre todos los alimentos y estimar la proporción del total que está contaminada de acuerdo con los resultados de la muestra. Una vez que hayamos llegado a una estimación, podemos emplear la teoría clásica de probabilidad. Definiciones básicas. Experimento. En todo proceso de observación o ejecución de un fenómeno, se dice que un experimento es aleatorio cuando tiene dos o más resultados posibles y no se conoce a priori el resultado a obtener. Por ejemplo, se presentan tres experimentos aleatorios: lanzar un dado, selección de un artículo, medir la resistencia a la ruptura de onzas de fibras de nylon. ¿Sí? Espacio muestral. Conjunto de datos, conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, como un conjunto
universo. El espacio muestral puede ser finito o infinito. Por ejemplo, de cada uno de los experimentos anteriores se presenta su respectivo espacio muestral de los anteriores que mencionamos hace la filmina anterior. Evento suceso. Es un subconjunto del espacio muestral y reúne ciertos resultados de interés. Al igual que los conjuntos, los eventos se denotan con letras mayúsculas A, B y C. Técnicas de conteo. Las técnicas de conteo estudian los métodos que permiten encontrar el número de resultados posibles de algunos experimentos. Nos dice cuántos son y no necesariamente cuáles son los resultados. Y tenemos como ejemplo el diagrama de árbol, la permutación y la combinación. Axioma de probabilidad. La probabilidad de todo evento A definido en omega cumple con los siguientes axiomas. 1. Probabilidad de A es mayor o igual que 0. Probabilidad de omega es igual a 1. Probabilidad condicional. Sean los eventos A y B definidos en omega, entonces la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ha ocurrido el evento B se denomina probabilidad A sobre B, y es aquella probabilidad de A condicionada a B o probabilidad de A sabiendo que pasa B. Se calcula de la siguiente manera, con la siguiente fórmula: probabilidad de A B igual a probabilidad de A unión con B entre probabilidad de B. También se puede definir con base en el número de eventos. Intersección. Y vemos ahí la fórmula desarrollada. Teorema de Bayes. Sea un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es omega, sean los eventos B1, B2, B3 y así sucesivamente hasta BK que forman una participación de omega, y sea el evento A definido también en omega, la probabilidad de que el evento BJ ocurra dado que el evento A ha ocurrido está por la siguiente fórmula. Y ahí tenemos un ejemplo de Bayes. Del ejemplo anterior, si la chompa elegida resulta defectuosa, calcula la probabilidad de que se haya manufacturado en la segunda planta. Y vemos ahí, según la fórmula, las probabilidades que pueden pasar. Hay un 26.32% de posibilidad de que la chompa defectuosa haya sido manufacturada en la segunda planta. Unidad 4. Distribución de probabilidades. Distribución discreta, distribución binomial, distribución hipergeométrica, distribución Poisson, distribuciones continuas, distribución uniforme, exponencial y normal. Distribución binomial. Esta distribución es muy importante y de uso frecuente. Corresponde a experimentos con características similares a un experimento de Bernoulli, pero ahora es de interés la variable aleatoria relacionada con la cantidad de éxitos que se obtiene en el experimento. Características de un experimento binomial. La cantidad de ensayos n se realiza es infinita. Cada ensayo tiene únicamente dos resultados posibles, éxito o fracaso. Todos los ensayos realizados son independientes. La probabilidad B de obtener éxito en cada ensayo permanece constante. Algunos ejemplos de problemas con estas características: determinar la probabilidad de la cantidad de artículos que son defectuosos en una muestra tomada al azar de la producción de una fábrica, suponiendo conocida la probabilidad de que un artículo sea defectuoso. Determinar la probabilidad de la cantidad de personas que están a favor de un candidato en una muestra de personas elegidas al azar de una población grande, suponiendo conocida la probabilidad de que una persona esté a favor del candidato. Y aquí tenemos la definición de la distribución binomial. Sean X variable aleatoria discreta, representa la cantidad de ensayos, considera los éxitos en una serie de n ensayos realizados. X igual a 0, 1, 2 y así a la n, valores que se pueden tomar de X. P, probabilidad de que el resultado de cada ensayo sea éxito. Entonces la distribución de probabilidad de X es f de X es igual a n re X igual a P a la X por 1 menos P a la n menos X. X es igual a 0, 1, 2 y hacia la n.
Distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica suele aparecer en procesos muestrales sin reemplazo, en los que se investiga la presencia o ausencia de cierta característica. Esta distribución se puede ilustrar del modo siguiente. La población finita de n elementos particionados en dos clases mutuamente excluyentes, clase de éxito y clase de fracaso. La clase de éxito tiene k elementos y la clase de fracaso n-k. Se extrae de esta población una muestra tamaño n. Si el experimento consiste en un muestreo, este es sin reposición. Sea x una variable aleatoria discreta que se define x número de elementos de la muestra extraída que pertenecen a la clase éxito, la función de probabilidad está dada por la siguiente fórmula. Probabilidad de x igual a x min de la muestra es igual a k x por n-k n-x entre n a la n. X es igual a 0, 1, 2 minutos hasta n a n de posibilidades de k. Y ahí vemos la demostración donde x representa éxitos en la muestra, total de éxitos k y n. Vemos los fracasos en la muestra, lo que representa n-x, el total de fracasos de n-k y la muestra. Distribución Poisson. La distribución Poisson es una de las distribuciones discretas más importantes, cuyo nombre se le debe al matemático francés Simeon Denis Poisson en 1781 y falleció en 1840, quien la introdujo en 1837. La característica principal de este proceso es la ocurrencia de eventos discretos en espacios o unidades continuas. Ejemplos: número de hilos por centímetros cuadrados de la tela, número de llamadas telefónicas por hora, número de bacterias por centímetro cúbico de agua, etc. Las asunciones de este proceso Poisson son: el número de eventos discretos, éxitos en los espacios continuos, es grande, entonces se conoce el promedio de éxitos que ocurren en dicha unidad de medida, definida como la ocurrencia de los elementos son independientes. La probabilidad de que ocurra un evento es pequeña. Algunas situaciones que se pueden analizar con este modelo: número de efectos por unidad de área en piezas similares de un material, número de personas que llegan a una estación de un intervalo de tiempo especificado, número de errores de transmisión de datos en un intervalo de tiempo dado, número de llamadas telefónicas que entran a una central por minuto, número de accidentes automovilísticos producidos en una intersección en una semana. Definición de la distribución de Poisson. Sea x variable aleatoria discreta con distribución de Poisson, cantidad de éxitos en una región o intervalos especificados, tenemos que x igual a 0, 1 o 2 valores posibles para la variable x, donde lambda cantidad promedio de éxitos en la región o intervalo especificados. Entonces la distribución de probabilidad de x es, tenemos la fórmula: f de x igual a e a la menos de lambda por lambda a la x entre x permutaciones, igual x a 0, 1 y 2. E es igual a 2.7182. Y ahí vemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en la primera. La cantidad de errores de transmisión de datos en una hora es de 5 en promedio. Suponiendo que es una variable con distribución de Poisson, determine la probabilidad que en cualquier hora ocurra solamente un error, en cualquier hora ocurra al menos 3 errores, en 2 horas cualesquiera ocurran no más de 2 errores. Y ahí tenemos la solución. Distribuciones continuas. Desde hace 300 años se ha estudiado la distribución de los datos experimentales y se ha propuesto muchas fórmulas para representar estas distribuciones. Estas fórmulas expresan de diferentes maneras la distribución de las frecuencias de mediciones repetidas o de otros acontecimientos que se basan en la probabilidad. En esta sección se estudian las distribuciones más importantes de las variables aleatorias continuas unidimensionales. Algunas distribuciones continuas notables son distribución uniforme, distribución exponencial, distribución normal. Esta última es la que más se aplica, por eso solo citaremos brevemente la distribución uniforme y la exponencial. Distribución uniforme: este modelo corresponde a una variable aleatoria continua cuyos valores tienen igual valor de probabilidad en un intervalo específico para la variable.
Definición de distribución uniforme continua. Sea X variable aleatoria continua, X tiene distribución uniforme si su densidad de probabilidad está dada por, y ahí tenemos la fórmula, f de x es igual a 1 entre b menos a, y donde a menor o igual que x, menor o igual que b. Para otro x, a, b son los parámetros para este modelo, y vemos una representación gráfica de la distribución uniforme continua. Ahí vemos la gráfica. Distribución exponencial. La distribución exponencial describe procesos en los que nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento, sabiendo que el tiempo que puede ocurrir desde cualquier instante dado t hasta que ello ocurra en un instante cualquiera t1 no depende del tiempo transcurrido anteriormente en el que no ha pasado nada. Ejemplos de este tipo de distribuciones son el tiempo que tarda una partícula radiactiva en desintegrarse. El conocimiento de la ley que sigue este evento se utiliza en ciencias, por ejemplo la datación de fósiles o cualquier materia orgánica mediante la técnica del carbono 14. Y vemos una gráfica de la función de la probabilidad de la variable aleatoria con distribución exponencial. Distribución normal. La distribución normal es sin duda la distribución de probabilidad más importante del cálculo de probabilidades y de la estadística. Fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre en 1667 a 1754. Posteriormente, Carl Friedrich Gauss de 1677 a 1855 elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva. De ahí que también se le conozca más comúnmente como la campana de Gauss. La importancia de la distribución normal queda totalmente consolidada por ser la distribución límite de numerosas variables aleatorias, especialmente las continuas. La distribución normal se aplica en todos los campos de las ciencias empíricas, biológicas, medicina, psicología, química, física, economía, ingeniería, etc. En particular, muchas medidas de datos continuos en química y textiles, volumen, peso, temperatura, resistencia a la ruptura de fibra, etc. se aproximan a la distribución normal. Se dice que una variable aleatoria continua x sigue una distribución normal de parámetro y se denota como x menos nu si su función de probabilidad o densidad es la siguiente, y vemos ahí la fórmula de probabilidad. Distribución normal estándar. Si x es una variable aleatoria continua que se distribuye normalmente, esta variable se puede transformar en otra variable normal con media 0 y varianza 1, la cual se le conoce como distribución normal estándar y se representa por z. La estandarización de cualquier normal es de la siguiente manera, y vemos ahí la fórmula. Características de la distribución normal estándar. El valor esperado o media es 0 y la varianza 1. Esta distribución es simétrica respecto a su medida. La gráfica es asintótica respecto al eje de las abscisas. Y vemos la gráfica. Unidad 5. Estimación estadística y distribuciones muestrales. Vemos un ejemplo de distribución por intervalos, valor crítico, la variabilidad del parámetro, intervalo de confianza, límite de confianza. Unidad 6. Pruebas de hipótesis. Definiciones: hipótesis nula, hipótesis alternativa, error tipo 1 y tipo 2. Pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Definiciones. Una hipótesis estadística es una asunción relativa a una o varias poblaciones que puede ser cierta o no. Las pruebas de hipótesis permiten verificar la veracidad de alguna hipótesis establecida
acerca de una población, determinando si los valores difieren significativamente de los esperados por las hipótesis. Las hipótesis estadísticas se pueden contrastar con la información extraída de las muestras, y tanto si se aceptan como si se rechazan pueden representar un error. Por ejemplo, si se realiza prueba de hipótesis, si se piensa que un método de producción nuevo puede tener un porcentaje de rendimiento mayor que otro antiguo, o cuando se plantea si los contenidos de cierta sustancia química de distintos detergentes vendidos en el mercado nacional son similares. En esta sección se presentan las pruebas de hipótesis para los parámetros más usuales que fueron citados en la sección anterior. En las pruebas de hipótesis se distinguen dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula. Es la hipótesis formulada con intención de rechazarla y se representa por H0. Es la hipótesis que se formula antes de tener información de la muestra. Generalmente es base a estudios anteriores o para la experiencia del investigador. Hipótesis alternativa. Rechazar H0 implica aceptar una hipótesis alternativa H1. Es la hipótesis que se formula como alternativa de la nula. Después de tener información de la muestra, normalmente H1 es la negación de H0, aunque esto no es necesariamente así. Error tipo 1 y error tipo 2. Error tipo 1 es el error que se consiste en rechazar H0 cuando es cierta. La probabilidad de cometer este error es lo que anteriormente se ha denominado nivel de significación. Es una costumbre establecida el de denotarlo siempre con la letra alfa. Error tipo 2 es el error que consiste en no rechazar H0 cuando es falsa. Se denota con la letra beta. Beta, P, aceptar H0 es falsa. La situación se puede esquematizar de la siguiente forma. Prueba de hipótesis. Esta técnica estadística es muy utilizada como soporte a la investigación sistemática y científica. Consiste en superponer algún valor para el parámetro de interés y usar los datos de la muestra para aceptar o rechazar esta afirmación. Es importante entender las diferentes situaciones que pueden ocurrir al probarse estadísticamente una hipótesis, sea H0 alguna hipótesis que se propone para el parámetro de interés. Suponer que se dispone de datos y que se realiza una prueba estadística para verificar la hipótesis, entonces puede ocurrir las siguientes situaciones al tomar una decisión. Posibles decisiones que pueden tomarse: aceptar H0 o rechazar H0. H0 es verdadero, H0 es falsa. Definición correcta, decisión correcta, error tipo 1, error tipo 2 y decisión correcta. Tipos de pruebas. Vemos los tipos de pruebas que hay: pruebas de una cola, pruebas de dos colas. Unidad 7. Diseño de experimentos. Los temas que vamos a ver son definición e importancia del diseño de experimentos, pasos a seguir en el diseño de experimentos, definiciones básicas en el diseño de experimentos, principios básicos de diseño de experimentos. Bien, definición e importancia del diseño de experimentos. El diseño de experimentos es la actualidad es una de las herramientas principales utilizadas en la investigación estadística. El objetivo que se tiene es estudiar el efecto de un factor sobre una variable respuesta. Diseñar un experimento simplemente significa planear un experimento de modo que se reúne la información que sea pertinente al problema bajo investigación. En ciencias e ingeniería, el diseño de experimentos es muy necesario, ya que implica investigación, análisis y comprobación de los resultados. El diseño de un experimento es la secuencia completa de pasos tomados de antemano para asegurar que los datos apropiados se obtendrán de modo que permita un análisis objetivo, que sea posible de analizar inferencias estadísticas válidas con respecto al problema establecido. Cuando un investigador está planeando realizar un experimento, se formulan muchas interrogantes, algunas de las cuales es saber cuáles son los factores o tratamientos que se estudiarán, cuál sería la mejor forma de analizarlos, cuántas veces se ejecutará el análisis. Entonces surge la necesidad de aplicar un buen diseño que sea el más adecuado para lograr los objetivos. El proyecto del diseño experimental es proporcionar una cantidad máxima de información pertinente al problema bajo investigación. Es también importante que el diseño o plan sea tan simple como sea posible, es decir, debe ser eficiente tanto en lo estadístico como en lo económico.
Un experimento diseñado estadísticamente proporciona una estimación de error que puede servir como norma por la que pueden ser medidos los resultados del experimento. Un investigador que planea un experimento debería incorporar ambos de estos factores en sus diseños, esforzarse para lograr eficiencia estadística y economizar recursos. Aplicaciones del diseño experimental: mejora el rendimiento del proceso, menor variabilidad y mayor ajuste en los requerimientos del proceso, menor tiempo de desarrollo, menores costos globales del proceso. Pasos a seguir en el diseño de experimentos. Es muy importante que todo investigador siga cuidadosamente una secuencia de pasos que él mismo crea conveniente. Sin embargo, según Kempthorne, un experimento diseñado estadísticamente consta de los siguientes pasos. Número 1. Enunciado del problema, comprensión y planteamiento del problema, formulación de las hipótesis, selección de tratamientos y el diseño experimental, examen de los sucesos posibles y referencias en que se basan las razones que asegure que el experimento proporciona la información requerida y en la extensión adecuada, consideración de los posibles resultados desde el punto de vista de los procedimientos estadísticos que se les aplicará para asegurar que se satisfagan las condiciones necesarias para que sean válidos esos procedimientos, ejecución del experimento, aplicación de las técnicas estadísticas a los resultados experimentales, interpretación de resultados y extracción de conclusiones y recomendaciones, evaluación de la investigación realizada y preparación del informe final. Esta lista es una guía referencial para cualquier investigador, ya que puede asegurar que nada ha pasado desapercibido. Principios básicos del diseño de experimentos. Reproducción. Se entiende que reproducción, la repetición del experimento básico. Es importante la reproducción, ya que proporciona una estimación del error experimental que actúa como una unidad básica de medida para indicar el significado de las diferencias observadas o para determinar la amplitud de un intervalo de confianza. La reproducción proporciona algunas veces una estimación más aproximada del error experimental. Aleatorización. Consiste en asignar al azar los tratamientos a las unidades experimentales. La aleatorización permite proceder como si la independencia de errores fuera de un hecho. Los errores asociados con unidades experimentales tenderán a correlacionarse, y lo que hace la aleatorización es asegurar que el efecto de esta correlación sea muy pequeño. La aleatorización es una de las pocas características de los diseños experimentales modernos. Las ocasiones en que se requiere la aleatorización varían con el tipo de experimento y deben dejarse a juicio del investigador. La aleatorización es en cierta forma un seguro, por el hecho de que es una precaución contra interferencias que pueden o no ocurrir y ser o no importantes si ocurren. Control local. Control local se refiere a la cantidad de balanceo, bloqueo y agrupamiento de las unidades experimentales que se emplean en el diseño estadístico que se emplea. El propósito del control local es hacer al diseño experimental más eficiente. Esta eficiencia significa la reducción del error experimental mediante el control de todos los factores. Muchas gracias por su atención.